Dios le bendiga, mis hermanos. Es para mí un placer estar aquí esta noche, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Para los que siempre me preguntan, sí, ya estoy durmiendo, gracias a Dios. Hoy mi bebé cumplió 1 año precisamente. A ver, ¿quiénes tienen la dicha de ser padres? Hay muchos padres, es que Señor lo bendiga, Señor lo bendiga. Ven los amigos. ¿Quiénes son los amigos esta noche? Ya que no creyentes. Sí, porque amigos somos todos. Gracias, Carlos. Ok, veo que hay más jóvenes que adultos. Perfecto. Entonces, vamos a ir por favor al libro de Eclesiastés, capítulo 12. El libro de Eclesiastés, capítulo 12. En vista de que es un culto de adoración, pero también evangelístico para los no creyentes, y tomando en consideración que hay más jóvenes que adultos, he decidido predicar de este pasaje, esperando claro que el Espíritu Santo aplique estas palabras en el corazón de cada persona, independientemente sea joven o no. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Vaya conmigo por favor a Eclesiastés capítulo 1 y déjelo ahí. Eclesiastés capítulo 1. Y déjelo ahí en el versículo 17. Y vamos a orar una vez más. Padre celestial, Dios todopoderoso que mora en las alturas, una vez más te damos gracias y te pedimos, Señor, tu dirección. Habla nuestras vidas, Señor, y usa, Señor, a tu siervo conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Todo ser humano en este mundo, en algún momento de su vida, por lo menos se ha preguntado: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? Bueno, precisamente estas preguntas fueron la causa por la cual Salomón escribió este libro. Todos sabemos que el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, hijo de David, rey David, y Betsabé. Fue el tercer rey de Israel, fue el hombre más sabio e inteligente que jamás haya existido, claro, después de Jesucristo. Y la razón por la cual él escribió este libro fue para enseñar que la búsqueda del sentido de la vida sin Dios es vanidad. Y la palabra vanidad en Eclesiastés se utiliza de 3 maneras a lo largo de todo el libro. Primero, se usa para referirse a algo que es pasajero y transitorio. Segundo, para referirse a algo incomprensible e imposible de conocer. Y tercero, se usa para referirse a aquello que carece de significado. Y la idea que Salomón quería comunicar es que la búsqueda del sentido de la vida sin Dios carece de sentido. La pregunta es: ¿en cuáles cosas Salomón buscó el sentido de la vida en la tierra? El libro de Eclesiastés nos menciona por lo menos 3 cosas en las cuales el rey Salomón buscó diligentemente el sentido de la vida. En primer lugar, Salomón trató de buscar felicidad y el sentido de la vida en la sabiduría. Ahí conmigo, vaya conmigo a Eclesiastés 1, 17 y 18. Nota lo que dice Salomón: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Salomón pensaba que la sabiduría le daría paz, felicidad y sentido a su vida. Él pensaba que saber más que lo demás en ciertos temas de la vida, eso le iba a dar satisfacción. Bueno, él se equivocó y lo confiesa. Eso le trajo aflicción de espíritu, mucha molestia y dolor.
Pero en segundo lugar, Salomón también trató de buscar la felicidad y el sentido de la vida en el placer. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1. Dice Salomón: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas, he aquí, esto también era vanidad. Versículo 2. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Salomón propuso alcanzar la satisfacción plena de su vida en el placer como el fin principal de todas las cosas. ¿Y sabe qué? Tampoco logró alcanzar lo que él quería. Él vio que todo esto era vanidad. Y por último, en tercer lugar, Salomón también trató de buscar la felicidad, el sentido de su vida en la posesión y en las riquezas. Eclesiastés capítulo 2, versículo 4, él dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervo nacido en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoro preciado de reyes y provincias. Versículo 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todo lo que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé mi sabiduría, lo primero que vimos. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte en toda mi faena. Y en conclusión, Salomón dice, versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, en conclusión, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Oiga, Salomón trató de buscar la felicidad, el sentido de su vida en la sabiduría, el placer y en las posesiones y en la riqueza. Él se engrandeció, amontonó toda la riqueza que pudo tener, gozó y experimentó de todos los placeres que él pudo experimentar, y él llegó a la conclusión: todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. En otras palabras, todo esto fue carente de sentido, fue fugaz. Y una aclaración: yo no estoy diciendo en esta noche que la sabiduría, el placer, las posesiones y la riqueza en sí son malas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tratar de encontrar el sentido de tu vida en estas cosas es vanidad y carente de sentido. Salomón fue el rey más sabio, fue el hombre que experimentó el placer al máximo, fue el rey más rico en acumular posesión y riqueza, fue un hombre sabio, y nada de esto le trajo satisfacción a la vida de Salomón. Nada de esto le dio sentido a la vida de Salomón. Salomón siguió vacío, viviendo una vida carente de sentido. Y todo esto nos lleva a declarar las palabras de Jesucristo en Lucas capítulo 12, versículo 15, donde él dice: cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, dijo Jesús. Ahora bien, la pregunta es: ¿cuál es entonces la exhortación que Salomón nos da después de buscar inútilmente el sentido de la vida en todas las cosas debajo del sol? Bueno, en el capítulo 12, a modo de conclusión, Salomón nos dice haciendo qué cosas el hombre puede encontrar el sentido de su vida. Y a continuación vamos a ver 3 exhortaciones brevemente que Salomón nos da a nosotros, los jóvenes. En primer lugar, Salomón nos dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer una vez más. Joven, no creyente, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Qué nos está diciendo Salomón con acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que la palabra acuérdate implica más que tener memoria.
Aquí acuérdate tiene que ver con acordarse de tal manera que esa forma de recordar impacte tu estilo de vida. Salomón no está diciendo tengan memoria de su creador en su diario vivir solamente. Él nos está diciendo más que eso. Salomón nos está diciendo acuérdense del creador de tal manera que ese recordar los mueva a una acción. Un ejemplo para entender lo que estoy diciendo. Levanten la mano los maridos, esposos. Bien. Lo que nos mueve a nosotros los maridos cristianos a ser fieles a nuestras esposas no es tanto recordar a nuestras esposas. ¿Usted sabía eso? Lo que nos mueve a nosotros ser fieles a nuestras esposas es recordar que debemos ser fieles a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si recordamos que debemos ser fieles a Dios, le vamos a ser fieles a nuestras esposas. Si nosotros comprendemos que nuestro compromiso primordial sobre todas las cosas es serle fiel a Dios, lo demás se nos va a hacer más fácil. Bueno, pues es lo mismo con acordarse de Dios en este pasaje. Así como el esposo, al recordarse de su fidelidad a Dios, es movido a serle fiel a su esposa, de la misma manera debes acordarte de tu Creador, de tal manera que ese recordar te mueva a cumplir con tu Creador. En otras palabras, Salomón nos está diciendo, joven, aprovecha tu juventud para servir, para vivir y glorificar a Dios. Ahora bien, note algo interesante y es que Salomón no dice, acuérdate de tu Dios. Él no dice, acuérdate de tu Señor, de tu Salvador. Él dice específicamente de tu Creador. Y esto es importante, porque lo que Salomón nos está diciendo es, joven, recuerda que tú no eres tu propio dueño. Eres propiedad de Dios porque Él te creó. Él es tu creador. En otras palabras, recuerdas que eres posesión de Dios, no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a Dios. Salmo capítulo 100, versículo 3, nos dice a nosotros, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, tú le perteneces a Dios. Él es tu dueño porque Él te creó. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. En otras palabras, joven, aprovecha tu juventud para vivir para Dios antes que vengan la calamidad y los días difíciles de la vejez. Salomón ve la vejez como los días malos. Esos días donde tu cuerpo ya no es el mismo cuando estás joven, lleno de achaques, lleno de complicaciones. El punto que Salomón quiere enfatizar es, joven, antes que llegue la etapa de tu vejez, debes acordarte que el Creador es tu dueño y que debes aprovechar tu juventud para servir a Dios. El punto es que tú le debes dar a Dios los mejores de tus días, no las escorias de ellos. Dale a Dios lo mejor de tu vida y no el bagazo de tu vida. Y el texto sigue diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, miro hacia atrás mi juventud y no soy feliz. En otras palabras, joven, aprovecha tu juventud para darle lo mejor de tu vida al Señor. No sea que cuando llegas a la juventud y habiendo desperdiciado tu juventud, buscando el sentido de tu vida en el mundo, y al final de la temporada entonces digas, perdí mi juventud tratando de buscar sentirme pleno. Me entregué a la riqueza de este mundo, me entregué a los placeres, a todas las cosas. Pero ahora entonces que llegué a la vejez y entiendo que Jesucristo es el verdadero Señor y Salvador que le da sentido a mi vida, veo hacia atrás y no me siento feliz. Ahora soy feliz, pero veo hacia atrás y no me siento feliz. Joven, aprovecha el momento ahora para vivir para Dios. Porque si te hace de la vista gorda, cuando llegues a tu vejez y hayas visto que desperdiciaste tu vida, no te sentirás contento con eso. Eso es lo que Salomón está diciendo. Joven, acuérdate de tu Creador. Y debo confesarle que mientras
estudiaba este texto, me impactó mucho algo que descubrí acerca de la palabra acuérdate. Y esta palabra en hebreo viene de una raíz que significa marcar. Es decir, que cuando Salomón dice acuérdate de tu Creador, más que un mero recordatorio, debes recordar al Creador de tal manera que este recordar marque tu vida. Y no solo que marque tu vida, sino también que marque la vida de las personas que te rodean. Cuán grato sería llegar a la vejez y recordar que marcaste a tu generación sirviendo a Dios, sirviendo y viviendo para Dios, porque primero te dejaste marcar por Él. Y yo te pregunto, joven cristiano, en esta noche, ¿qué estás haciendo en la actualidad para Dios que esté marcando tu vida y la vida de los demás en esta generación? Piénsalo. Bien, ya hemos visto la primera exhortación de Salomón. Joven, acuérdate de tu Creador y aprovecha tu vida para servir a Dios, para vivir para Dios. La segunda exhortación tiene que ver con la actitud con la cual debemos servir, debemos vivir para el Señor. ¿Con qué actitud debemos vivir para ese Creador que nos insta a recordar de tal manera que marque nuestra vida? No, la palabra dice que debes vivir para tu Creador con toda la alegría de tu corazón. Sírvele con alegría, Eclesiastés 11:9. Note lo que dice Eclesiastés 11:9. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Esta exhortación de Salomón de alegrarnos y que nuestro corazón tome placer, no es una exhortación negativa de vivir desordenadamente. Más bien, es una exhortación positiva que conlleva una advertencia. Lo que Salomón está diciendo es, alégrate en tu juventud a la luz del juicio de Dios. Note que al final del texto dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En otras palabras, joven, alégrate, goza de la vida, toma placer en tu corazón, pero recuerda, procura de no pecar en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios te va a juzgar. Es por eso que el verso 10 sigue diciendo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. O sea, la juventud es algo fugaz y pasajero, por lo tanto debes aprovecharla para alegrarte y gozarte, pero sin pecar en el proceso, porque Dios te juzgará sobre todas esas cosas. Y es con esta actitud con la cual debes vivir para Dios en tu juventud. En otras palabras, si decides aprovechar tu juventud para vivir y servir a Dios, procura hacerlo con alegría. Procura hacerlo con placer, con gozo para el Señor. ¿Por qué? Porque la juventud es una etapa difícil, donde las hormonas se disparan y quiere vivir bajo esos deseos pecaminosos. Cuando la exhortación de Salomón no es, suprime este placer y vive aburrido. Él no dice eso, sino más bien cambia el enfoque de ese placer para vivir conforme a la voluntad de Dios, con alegría de tu corazón, con gozo, pero procura no pecar en el proceso. Y luego de exhortar a vivir para Dios con alegría, en tercer y último lugar, Salomón te exhorta a aprovechar tu juventud. ¿Cómo? Siendo temeroso de Dios y obedeciendo su palabra, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13, el versículo 13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En esta tercera exhortación salomónica encontramos dos mandatos. El primer mandato es, teme a Dios. Y lo que Salomón está diciendo es que la base de la vida es el temor a Dios. La base de la vida cristiana es el temor a Dios. ¿Y qué significa ser temeroso de Dios? Bueno, primero, no significa tenerle miedo a Dios. El hecho de que nosotros seamos temerosos de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Significa más bien tener una actitud de devoción y reverencia hacia Dios. Hebreos 12:28 nos dice a nosotros, así que habiendo recibido nosotros un reino inconmovible
tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, esto es temor. Temor a Dios implica gratitud, servicio, devoción, reverencia y admiración hacia la persona de Dios. Y este es el factor que nos motiva a nosotros a rendirnos ante el Creador del universo. Dios es un Dios 3 veces santo, el cual nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para salvación. Pudo dejarnos en nuestros pecados, pero decidió elegirnos por pura gracia. Y esto nos debe a nosotros motivar a vivir y servirle, agradándole con temor y reverencia. Y esta es la verdadera sabiduría. Temer a Dios, agradándole con temor y reverencia. Proverbios 1:7 nos dice a nosotros, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Segundo mandato, el texto sigue diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, teme a Dios obedeciendo sus mandatos. Y estas dos cosas van de la mano. Nadie puede temer a Dios sin guardar sus mandatos, y nadie puede obedecer a Dios sin temerle. ¿Por qué? Porque mientras el temor a Dios es una actitud interna que está dentro de nosotros, no se ve, el guardar sus mandamientos es una manifestación externa de nuestro temor a Dios. O sea, ¿cómo yo voy a demostrar mi temor a Dios? Obedeciéndole. ¿Cómo yo sé que yo le obedezco a Dios? Porque si lo obedezco, entonces le estoy temiendo. En otras palabras, un corazón temeroso de Dios dará como resultado una manifestación de obediencia hacia Dios. Y después de Salomón dar estos dos mandatos, ahora nos da dos razones por las cuales debemos temer a Dios y obedecer su mandamiento. Y la primera razón por la cual debes temer a Dios y obedecerle es porque esto es lo único que le va a dar sentido a tu vida. El texto sigue diciendo, teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Vimos al principio que la razón por la cual Salomón escribió este libro fue para dejar como enseñanza que la búsqueda del sentido de la vida sin Dios es vanidad. Bueno, Salomón vimos que trató de buscar el sentido de su vida en la sabiduría, por medio del placer, por medio de la riqueza y todas esas cosas. Y esto no pudieron darle sentido de su vida. Pero él concluye que lo único que le puede dar satisfacción, lo único que le puede dar sentido a la vida del hombre es obedecer a Dios y tener una actitud de reverencia, de temor hacia Él. Y Él dice, esto es el todo del hombre. Y la segunda y última razón por la cual debes aprovechar tu juventud para vivir y servir a Dios obedeciendo su mandato es porque Dios nos juzgará. En el versículo 14, Él dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Joven no creyente, tú debes vivir una vida centrada en Dios, no en ti mismo, no en las cosas vanas de esta vida, porque al final de tu vida Dios juzgará tu proceder. Si al final no vivimos una vida temerosa de Dios, en obediencia a su palabra, habremos vivido en vano. Y la pregunta que te debes hacer es, si Dios me juzgara hoy y pasara mi vida por juicio, ¿estaría contento por lo que Dios juzgaría en tu vida? ¿O estarías avergonzado porque Dios juzgaría algo mal? Piénsalo. Así que, jóvenes, si ustedes desean experimentar verdaderamente el sentido de la vida, esto es solamente por medio de Jesucristo. Salomón trató de buscar el sentido de su vida en la sabiduría, el placer y la riqueza de este mundo y no la encontró. Pero concluye diciendo que la única manera de que tu vida tenga sentido es recordando que le perteneces al Creador, Él te creó y por lo tanto tú debes vivir y servirle con alegría y placer, siendo temeroso de Dios y obediente a su palabra. Y la pregunta
que todos nosotros debemos hacernos, sea jóvenes o no jóvenes. La pregunta que todos nosotros debemos hacernos es, ¿vivimos nosotros recordando que le pertenecemos a Dios y que Él es nuestro creador? ¿O vivimos recordando más bien que esta es nuestra vida y vivimos la vida como a nosotros nos dé la gana? ¿Le servimos a Dios con alegría, con placer, o lo hago porque es para salir del paso? ¿Vivimos nosotros con temor hacia Dios, obedeciendo y honrando su palabra? ¿O solo lo hago por tradición, porque los demás lo hacen y yo quiero también estar en la moda de... Hermano, que Dios nos permita a nosotros vivir siempre para nuestro Creador. Siempre para Dios, porque Él es nuestro Creador. Le pertenecemos y por tanto debemos vivir con alegría, con gozo, con satisfacción, con placer, obedeciéndole con temor y reverencia a nuestro Señor. Él es nuestro Redentor. Y a los no creyentes hacemos el llamado en esta noche: si usted desea que su vida tenga sentido, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que usted puede entregarle su vida a Jesucristo y Cristo comenzar a darle el sentido a su vida. Oremos un momento. Padre celestial, Dios todopoderoso que mora en las alturas, te seguimos dando la gracia, Señor, por tu palabra. Tu palabra, oh Dios, que nos enseña a nosotros cuál es el verdadero sentido de nuestras vidas. Vamos, Señor, para que estas palabras queden en mi corazón, aquellas personas que aún no te conocen, que piensen, Señor, que tratando de buscar las cosas de este mundo van a poder encontrar la satisfacción que su alma le pide. Oramos, Señor, por esa persona para que puedan entender, Padre, por tu palabra, que solamente en Jesucristo, solamente viviendo a la luz de tu palabra, con temor y reverencia, obedeciendo tu palabra, es que nosotros podemos verdaderamente tener sentido en nuestras vidas. Permítenos, Señor, a nosotros los creyentes, vivir, Señor, a la luz de esto, Padre. Y que podamos, Señor, cada día disfrutar y gozarnos con placer, alabarte, adorarte, glorificarte y obedecerte, oh Señor, en demostración de gran amor que tú nos has derramado, Padre, mediante Jesucristo, mediante tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.